Bien, que Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abran su Sagrada Escritura en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Es conocida, es muy popular, pero a mí me parece muy hermosa y con grandes bendiciones de parte del Señor. Evangelio según San Mateo, en su capítulo 28. ¿Ya lo tienen? Voy a invitarles a que se pongan de pie y voy a pedirles que sigan con su vista. Voy a leer del capítulo 28, solo del versículo 16 al 20. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Les invito a que sigan con su vista. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por esta tarde tan especial, por este momento tan particular que nos concedes en tu iglesia y por la misión que tenemos de estar en tu presencia. Dios, bendícenos y que tu nombre sea alabado, bendecido y glorificado en muchas vidas. Amén. Ocupen su lugar. Hace unos minutos que veníamos en camino, se cruzaban muchas cosas en mi mente. Desde hace algunos meses quise venir a saludarles, a estar con ustedes. El hermano Ernesto y su esposa han sido preciosos ante el Señor con su servidor. En un momento tuvieron mucha confianza y nos depositaron la vida de muchos de ustedes. Estuvo un buen grupo de ustedes en el instituto y siempre he quedado bien agradecido al Señor por ello. Es una iglesia a la que le debemos mucho y lo correcto era que hubiese venido desde el principio. Por una u otra razón no me había sido posible, pero hoy que lo estoy, lo hago con esa gratitud que solamente el Señor conoce y que espero que en algún momento pueda manifestárselas de una forma práctica. Gracias, hermano Ernesto, gracias, hermana. Siempre ha sido una bendición muy especial para mí su vida y les agradezco, hermana, mucho, mucho. Una de las cosas más especiales que me ha sucedido es exactamente, hermanos, haber recibido esta encomienda. Cuando la recibí, bueno, le di gracias al Señor porque estuve bien convencido que era de Él, pero no sabía yo exactamente la magnitud de lo que estaba pasando. Y les digo, hace ratito que venía, yo decía: Señor, no me permitas que quede mal porque no es lo que yo quiero. Sería la tercera ocasión que quedaría mal. No me acostumbro todavía a un ritmo de trabajo como el que estamos llevando. El movimiento es muy grande, muy grande. Yo creía que no pasábamos de ser 600, 700 iglesias, pero ahora que estoy visitando las entrañas del mismo, me espanto. Somos más de 2000 iglesias en la República Mexicana y salen iglesias por todos lados y cuando llego a alguna región y una iglesia y otra, le doy gracias a Dios porque son muchas, pero hay muchas necesidades de nuestras congregaciones, hay muchas necesidades de nuestra iglesia y le pido mucho al Señor que nos dé sabiduría para, si no las logramos visitar todas, cuando menos que las iglesias sepan que estamos con ellos, que les amamos y que lo que más queremos es servirles para el engrandecimiento de la obra del Señor. La tarea no ha sido fácil y creo que indudablemente no va a ser fácil. Estamos pasando por un periodo muy particular, muy especial, donde se perdió la credibilidad en el liderazgo, incluso, amados hermanos, donde se perdió el rumbo
de la iglesia misma. Es curioso que los líderes mismos no saben o no sabemos hacia dónde debe de ir la iglesia y qué es lo que debemos de buscar alcanzar. Cuando empecé este trabajo yo creí que las cosas iban a ser más fáciles, pero no es así. Hay que orientar tantas cosas y no creo que sea muy difícil porque la iglesia misma no es complicada, pero a veces nosotros nos complicamos la existencia. Quise iniciar el trabajo a través no de proyectar, sino en este caso de fundamentar. Y creo que entendiendo los fundamentos de la iglesia, habremos de entender el propósito de la iglesia misma. No nos es desconocido, y yo estoy bien seguro que ustedes lo saben, los principios que le dan forma a la iglesia. A mí ha sido una bendición muy especial poder considerar lo que es nuestra iglesia. Y ustedes saben dónde están sus principios. De una forma muy particular, el Evangelio según San Juan empieza declarando. Dice que Jesús vino a lo suyo, pero que los suyos no le recibieron. Y en la siguiente frase, de una manera muy particular, se considera que se habla de nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por el rechazo de los judíos, usted y yo logramos la bendición de conocer al Señor Jesucristo, porque ellos no lo reconocieron como Dios. El Señor nos dio la oportunidad de que usted y yo lo conozcamos como tal. Es el mismo Evangelio según San Mateo, ahora en el capítulo 16, cuando de una manera profética el Señor habla del nacimiento o de la formación de la iglesia. Cuando contestándole al apóstol Pedro sobre aquella pregunta que él mismo les había hecho, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dijeron, bueno, andas diciendo que tú eres Juan, otros que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor Jesús les pregunta muy directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos pudieron reconocerle. Pedro es el que habla diciéndole, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es allí cuando el Señor Jesús le dice, a ti también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque al nacimiento de la iglesia le acompaña una hermosa promesa. Una promesa que a lo largo de la historia se ha cumplido permanentemente, hermanos. La promesa de que la iglesia iba a ser edificada por Jesucristo. Y cuando digo que se ha cumplido a lo largo de la historia, es porque la iglesia ha sufrido muchos embates. El enemigo la ha querido destruir desde sus mismos inicios, pero no lo ha logrado, porque la iglesia está sostenida por Cristo mismo. A mí eso me parece hermoso, el que Jesús sea el sostén de la iglesia. Y podemos desprender muchas verdades que a nosotros nos debe llevar a sentir una satisfacción muy particular por ser parte de la iglesia. No solamente, amados hermanos, es la bendición personal que cada uno de nosotros tiene. Alguna vez preguntándome, bueno, ¿qué pasó cuando yo me convertí? Pude darme cuenta en la Biblia que pasaron muchas cosas. Antes de conocer al Señor, yo era hijo del diablo. Cuando acepté al Señor, pasé a ser hijo de Dios. Mi nombre había sido borrado en el cielo cuando siendo pequeño. Y cuando acepté al Señor Jesucristo, mi nombre otra vez volvió a ser escrito en el libro de los cielos. Fueron muchas, pero muchas cosas que pasaron en ese cambio hermoso que se llama nuevo nacimiento. Pero de una manera muy particular, como iglesia hay otras tantas que muchas veces no consideramos. Por ejemplo, amados hermanos, el hecho de que ustedes y yo somos parte de la única y verdadera iglesia que existe en el mundo.
porque no hay otra. ¿Sí? Puede haber muchas denominaciones, pero solamente hay una iglesia. Solamente una. Y no es una religión. Es la iglesia que el Señor formó, que el Señor fundó, y es a la iglesia a la que el Señor le ha delegado una responsabilidad tan grande, amados hermanos, como lo es la salvación de los hombres. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en verdades tan fundamentales como el hecho de que Lucas enseña que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Esto es importante y se los voy a enfatizar. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Eso es lo que les acabo de enseñar. Somos la única y verdadera iglesia. Las demás son religiones, el budismo, el maometanismo, etc. Pero ninguna de ellas, ninguna, lleva a la presencia de Dios como lo hace el cristianismo. Pablo se lo dijo a Timoteo de una forma muy clara. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la verdad. Si los hombres quieren ser salvos, no hay otro medio que a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando digo que somos la única y verdadera iglesia, amados hermanos, es porque eso es lo que Jesús vino a establecer en el mundo. A la única y a la verdadera iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. No hay otra. Y eso es a lo que me refería cuando dije, tenemos que aprender a valorar. Y a veces se nos ha olvidado. Los hombres nos han hecho creer que somos un grupo, y hay quien despectivamente dice una secta, y hay otros que todavía se van más allá, ¿sí? Dicen una religión, y han desmerecido el inmenso valor que la iglesia tiene. Y nosotros mismos, amados hermanos, no lo hemos llegado a apreciar como debe de ser. La iglesia debe ser el centro de la población donde se desarrolla. El lugar más importante de Tlahuelilpa no debiera de ser la presidencia municipal o los centros de enseñanza llamados escuelas o el hospital. El lugar más importante de este poblado debiera de ser la iglesia. El hombre más importante de este poblado debiera de ser el pastor, porque somos los que representamos a Dios en esta tierra. Somos los que representamos a Dios en esta tierra. Embajadores de Cristo. Cartas leídas por los hombres. Sabemos de lo efímero de la vida y entendemos usted y yo como cristianos que nuestra vida es un peregrinar, que no fuimos hechos para permanecer aquí, fuimos creados para ser eternos, pero la eternidad depende de cómo vivamos nuestro peregrinaje. Y lo que la Biblia enseña es que los hombres se han apartado de Dios, han dejado de buscar al Señor. Y la tarea de la iglesia es regresar a los hombres al conocimiento de Dios. Y es el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. Si usted y yo fallecemos esta tarde, quienes nos rodean y nosotros mismos debemos tener la seguridad de que vamos a ir al cielo. Y eso hace diferente aún nuestros sepelios. Pero si usted le pregunta a cualquier persona común que le rodee, ¿qué va a pasar si esta tarde mueres? La respuesta es inequívoca. Le va a decir, no lo sé, solo Dios lo sabe. A manera de consuelo, se buscarán las cosas buenas que hizo en la vida. Y se hablará tanto de lo bueno que fue, que el consuelo dirá, va a estar en la gloria de Dios porque fue muy bueno. Pero la Biblia es muy clara. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Por muy bueno que sea el hombre, si no tiene a Jesús en su corazón, no va a ser salvo. Y somos nosotros quienes tenemos esa enorme responsabilidad. Si nosotros logramos entender
que como la única y verdadera iglesia, la salvación del mundo descansa sobre nuestros hombros, estaríamos viviendo diferente, totalmente. Junto con esa promesa de edificar, el Señor usa un pronombre personal muy importante, que también, amados hermanos, debe de llevarnos a sentir orgullo y satisfacción. Cuando el Señor se refiere a usted y a mí, el Señor se refiere diciendo, mi iglesia. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Jesús. Él nos compró y nos lavó con su preciosa sangre. Somos de Él. Y de acuerdo a las mismas palabras del Señor Jesús, hablando de una forma figurada en aquella hermosa parábola del pastor y las ovejas, el Señor Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero enfatiza, ¿sí? Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Como propiedad del Señor Jesucristo, usted y yo estamos en la seguridad de que habremos de ser salvos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi iglesia, dice el Señor. Pablo, cuando está tratando de buscar la definición de iglesia, llega a una conclusión hermosa y es la que nos da a conocer. Como iglesia, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y así lo define el apóstol en todas sus cartas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Una asamblea así, de acuerdo a las raíces griegas, pero una asamblea con un propósito muy especial: ser quien haga la obra de Cristo aquí en la tierra. Ahora bien, ya dije que la iglesia es del Señor y que es la única y verdadera. Ya dije que somos propiedad personal del Señor y que tenemos la seguridad de las promesas de Cristo en nuestras vidas. Pero Mateo 28 nos enseña con qué propósito el Señor estableció una iglesia. Y en el primer lugar, en el versículo 17, encontramos una palabra muy importante. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. En primer lugar, amados hermanos, la iglesia está puesta en el mundo para adorar a Dios. ¿Sí me escuchó? Para adorar a Dios. Y si queremos definir qué es adorar a Dios, sin meternos en muchas complicaciones, amados hermanos, es lo que ustedes esta mañana han hecho. Cuando ustedes salieron de su casa, debieron de haber dado a alguien tal vez la respuesta. ¿Dónde vas? Voy al culto. ¿Y qué es eso del culto? El homenaje público que el hombre le tributa a Dios. Y ustedes vinieron a ofrecerle un homenaje público al Señor, con sus alabanzas, con sus palmas, con todo su cuerpo, porque creen en el Señor y sabemos que esa es la forma de adorar al Señor. La misma palabra, amados hermanos, nos enseña principios muy importantes. Adoramos a Dios, en primer lugar, por lo que Él es. Amén. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir de Dios? Bueno, los hombres buscándolo describir han querido ver sus atributos, así le llamamos, y decimos Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero también en cuanto a moralidad, decimos Él es justo, Él es bueno, es amor, misericordia. Pero entre todas las cosas, amados hermanos, Dios es santo. Y la verdadera adoración se ofrece a Dios en la medida de nuestra propia santidad. ¿Me escucharon? Sí. La verdadera adoración tiene como fundamento la santidad del hombre. Y aquí no hay muchas complicaciones. Los maestros de escuela dominical enseñan a los niños que ser santo es apartarse del mal. Y el hecho de que usted y yo seamos la iglesia de Cristo nos lleva a buscar apartarnos de todo lo malo para agradarle a Dios. ¿Sí me escucharon?
Apartarnos de todo lo malo para agradarle a Dios. Podrían ustedes decirme que la palabra malo es muy ambigua y que probablemente para algo que para alguien es malo, para otra persona no puede ser malo. Pero no hablamos de ambigüedades. Hablamos, hermanos, de lo malo que nos aparta de Dios y que la Biblia le llama pecado. Y que no importa, amados hermanos, los usos y costumbres o la cultura de cualquier pueblo. Alguien con sentido común sabe que lo que le aparta de Dios es malo. Y simple y sencillamente la medida que tenemos para poder establecer lo bueno y lo malo es todo aquello que nos separa de Dios es malo. ¿Sí me escucharon? Todo aquello que nos separa de Dios es malo. Usted puede crear sus propios parámetros y saber si lo que hace lo separa de Dios, entonces puede ser malo. Y hay cosas tan elementales que siendo buenas pueden ser malas. Miren, por ejemplo, ¿el trabajo es bueno o es malo? Es bueno. Pero si es la razón del por qué no venimos al culto, se convierte en malo. Amar a nuestros hijos o amar a nuestra esposa es bueno. Pero si por amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, no adoramos a Dios, se convierte en malo. ¿Verdad que sí? ¿Hacer deporte es bueno o es malo? Es bueno. Pero si por ir a jugar la cascarita el día domingo no vienen al culto, ¿en qué se convierte? En malo. Así que sencillamente. Y todo lo que nos separa de Dios, amados hermanos, puede constituirse en malo cuando nos está separando de Dios. ¿Dormir es bueno o es malo? Pero cuando nos quedamos dormidos y no venimos al culto, o no leemos la Biblia, o no oramos, dormir se constituye ¿en qué? Así es lo elemental. Y ustedes pueden entender, amados hermanos, cuando hay algo que nos está separando de Dios. Y si nos está separando de Él, entonces es malo. Y no voy a entrar con pecados directamente, pero cosas como celos, envidias, cuando son la razón del por qué no adoramos a Dios, entonces no solamente son malas, sino se convierten en pecados. ¿Escucharon? Y espero que quede claro. ¿Sí? Lo que es malo se puede convertir en pecado, y lo que es bueno se puede convertir en malo. Aquí la verdad que tenemos que entender es que entre nosotros como seres humanos y Dios no debe de haber nada que entorpezca nuestra adoración. Y si lo hay, entonces no estamos agradándole a Dios como es su propósito. Por eso tenemos que aprender a ser santos y apartarnos de todo lo malo. Pero también sabemos que a Dios no solamente hay que adorarlo por lo que Él es, pero también tenemos que adorarlo por lo que Él hace. El salmista, definiendo esta gran verdad, dice de una manera muy clara cuando se hace referencia al culto: entrad por sus puertas. ¿Si se acuerdan cómo termina? Con acción de gracias. La adoración tiene como elementos importantes la santidad, pero también, amados hermanos, la gratitud. Nuestro corazón debe venir a adorar al Señor con la gratitud de saber que todo lo que tenemos proviene de la mano del Señor. La salud, la vida, el esposo, la esposa, los hijos, los bienes, el alimento, todo lo que nos rodea es dado por la buena mano de nuestro Dios. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Y eso es lo que Jesús le dijo a la samaritana. Ellos habían reducido la adoración a ciertos lugares y a ciertos días. Y a la samaritana le causó sorpresa que el Señor Jesús rompiera con esos actos y no solamente platicara con ella,
sino hablara de cosas tan importantes como era lo del Mesías. Y ella le dijo: Señor, pero no está bien que hablemos tú y yo de estos temas. Y el Señor fue cuando le dijo que iba a llegar el día en que los verdaderos adoradores iban a hacerlo en espíritu y en verdad, extendiendo, amados hermanos, la adoración no a un lugar, no a un tiempo, sino a un estilo de vida, que debe ser justamente la forma en que usted y yo estemos adorándole al Señor. La iglesia debe ser iglesia de Cristo, no solamente entre las cuatro paredes del templo. Debe ser iglesia de Cristo en todo lugar, porque debemos ser ofrenda de olor grato al Señor. Anhelamos mucho una iglesia santa, que su testimonio motive y perfeccione a los hombres. Pero tenemos que entender, eso se manifiesta en un estilo de vida que los familiares reconozcan, que los vecinos entiendan, que la gente aprecie. Cuando el cristiano sabe adorar al Señor, no solamente en las cuatro paredes del templo, pero salta a todo su estilo de vida, en la escuela, en el trabajo, en el mercado, en el negocio, entonces la gente puede ver la diferencia y darse cuenta que Dios es real, porque la gente lo anda buscando, y la única forma donde lo puede encontrar al único y verdadero es en nosotros. Y si usted no da un mensaje correcto de la santidad de Dios, entonces la gente no va a poder reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Es importante, amados hermanos, que lo entendamos así. La iglesia está puesta en el mundo para adorar a Dios. ¿Sí? En un culto público sí, pero también en un estilo de vida que le diga al mundo que Cristo vive en nuestros corazones. En segundo lugar, el pasaje nos revela, y esto es en el versículo 19, una sola palabra, y probablemente de las más chiquitas de nuestro diccionario. En la palabra id, el Señor nos revela el segundo propósito de la iglesia. Fuimos puestos en el mundo, hermanos, para predicar al Señor. Y esa es la labor principal de nosotros como iglesia. El apóstol Pedro, tratando de enfatizar esta gran verdad, lo enseña diciendo que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que usted fue alcanzado por la gracia, por la misericordia del Señor, para ser instrumento de Dios en el conocimiento que el mundo necesita. Si Dios tuvo misericordia de usted y lo apartó del mundo en cualquier circunstancia donde usted estuviera, es porque el Señor tiene un plan hermoso para su vida. Quiere usarlo como instrumento para predicarle la verdad al mundo. En las primeras épocas de la historia, inocencia, conciencia, gobierno humano, Dios confió en la naturaleza para que a través de ella el hombre supiera que existe Dios. Y la naturaleza sigue cumpliendo su propósito. David lo proclama de una manera muy hermosa. Cuando veo los cielos obra de tus manos, digo que es el hombre. Si recuerdan ustedes esas hermosas palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero la naturaleza dice que hay un Dios, pero no dice cómo es Él, ni cómo hay que adorarlo. Y el hombre, en su religiosidad, en su deseo de conocer a Dios, ha inventado cientos de miles de dioses. Pablo dice que el hombre, creyendo ser sabio, se hizo necio y cambió la gloria del Dios incorruptible en imagen de cuadrúpedo, de aves y aún de reptiles. Pero la iglesia está puesta para enseñarle al mundo que es cierto que existe un Dios, y para decirle quién es Él y cómo hay que adorarlo. Si nosotros callamos, nadie se lo va a decir. Y lo peor de todo, amados hermanos, es que Dios nos va a demandar cuentas
por la gente que se está perdiendo, porque fuimos alcanzados con ese propósito. Dentro de las estadísticas de fin de año, alcancé a escuchar que el Consejo Nacional de Población y Vivienda dijo que este año van a morir en México 480,000 personas. Si en México solamente una población del 6% es cristiana, quiere decir, amados hermanos, que más de 460,000 personas se irán al infierno este año. Y muchas de ellas son nuestros familiares. Dentro de la iglesia hay un fenómeno terrible. 3 de cada 5 jóvenes se apartan del conocimiento de Dios. Perdemos al 60% de nuestros hijos cuando llegan a la edad de la adolescencia o cuando entran al nivel medio superior. Y eso es una experiencia terrible, porque una persona que ha conocido al Señor jamás podrá ser feliz, jamás. Y es doloroso cuando nos encontramos y dicen fuimos cristianos y terminan llorando. Es una responsabilidad que nosotros no hemos pesado, amados hermanos. La salvación empieza en el hogar de cada uno de nosotros como cristianos. Los padres tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos al conocimiento del Señor. Los hijos son dados por Dios como una herencia preciosa, como una confianza de Dios en la vida del hombre, en la vida del matrimonio. Y de la misma manera que Dios nos da a los hijos santos y perfectos, es de la misma manera que nosotros tenemos la responsabilidad de regresárselos al Señor. Los niños de todo el mundo, sin importar la religión de los padres, son hijos de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó. Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así lo enseñó. Quiere decir que el hijo de cualquier persona en el mundo, cuando nace, viene perfecto, viene santo. No importa la religión de los padres. Cada uno es responsable de su propia vida. Pero los padres debieran de tener la sensibilidad espiritual para que cuando vean que el hijo perdió su salvación, en ese momento el padre debe de intervenir para hablarle y llevarlo al conocimiento del Señor. Y es una experiencia especial. Los hermanos que estuvieron en el instituto saben de Pedrito y todo lo que pasó. ¿Sí? El año pasado, ya va a ser un año, que en una de esas experiencias Pedro no quiso ir al culto. Ya llevaba yo 4 predicaciones ese domingo y salimos de la cuarta y íbamos a la 5ª predicación. Y me dice, papá, ¿dónde vamos? Le dijo, a otro culto, a otro culto. Yo ya no. Y se rebeló y dijo, yo ya no. Ya tenía yo que entrar a la iglesia y dice mi hija Sara, papá, déjame con él. Cuando salí, Pedro estaba bañado en lágrimas. ¿Sí? Y lo primero que me dijo es, papá, ya soy cristiano. Y yo le pregunté, ¿por qué, hijo? Y me dijo, porque acepté al Señor en mi corazón. Y ya sabes que Él murió por ti en la cruz del Calvario, sí, papá. Y que a Él lo clavaron en la cruz del Calvario por ti, sí, papá. ¿Sí? Y la vida de Pedro de esos días para acá ha cambiado radicalmente. Es un niño que canta y que ora a Dios. Y que le gusta ir al culto, aunque el papá visite 6 o 7 iglesias por día. ¿Sí? Y mis hijas de igual manera se convirtieron desde que eran pequeñas. No se les olvida el día en que las llevé al conocimiento del Señor y no nos han dado lata. Al contrario, son bendiciones enormes. Enormes, enormes. Dios se encarga de hacer cosas maravillosas. Maravillosas, hermanos, en la vida de ellas. Y cuando están en las manos del Señor, Él se encarga no de corregirlas, de poner las cosas en su lugar. Hace unos días le daba gracias al Señor. Salimos fuera y en el camino me acordé mucho de mi esposa, de mis hijas, y le estuve dando gracias a Dios y me acordé. Yo tenía mucho miedo de que Sara, la mediana, se nos echara a perder. Y cuando ella tenía 10 años y yo veía su inquietud, algún día le dije a mi esposa, si se diera el caso que nuestra niña falla, tendríamos que dejar el ministerio.
porque yo creo mucho en lo que la Biblia enseña. Y la Biblia descalifica a cualquier pastor, así literalmente. Dice, el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Hicimos un pacto, mi esposa y yo, ese día, que cuando mis hijas o mi hijo fallaran, nosotros dejaríamos el ministerio. Pero nos comprometimos a orar por nuestras hijas. Siempre, siempre, siempre. Y aun cuando no estemos en casa, no pasaría en que no les hable para decirles, pónganse a orar. Y si llego noche es para orar aun cuando ellas estén dormidas por ellas. Era muy inquieta. ¿Sí? Y se lo recordé en la mesa el día que llegamos. Le dije, hija, le di gracias a Dios por ti. Porque el día que tú te quisiste salir, andar por allí con las amiguitas de la secundaria en su primera ida de la famosa ida de pinta, y ella nada más se rió. ¿Sí? Dios le puso una taquicardia que se espantó, su corazón empezó a latir terriblemente y me tuvo que hablar para que yo fuera por ella. Al principio nos espantamos, pero ahora sabemos que fue la forma en que Dios, ¿sí?, la ha tenido en el camino, ¿sí? Y es una bendición enorme, enorme. Es que ellas están en las manos de Dios. Por eso el Señor se encarga de ellas. Les digo, a mí no me espanta, pero si yo predico el Evangelio, tenemos que aprender a vivir el Evangelio. Y cuando no podemos, pero somos de Dios, Él se encarga de hacerlo vivir. Eso es a lo que estoy haciendo referencia, ¿sí? Y es razón o consecuencia del temor de los padres sobre los hijos. Predicarles el Evangelio y vivir el Evangelio es nuestra responsabilidad como iglesia, porque es la mejor forma de mostrar que Cristo es real en nuestras vidas. Ahora, el extremo es cuando cristianos venimos al culto y nunca predicamos el Evangelio ni en nuestra casa, menos a los vecinos, a los conocidos, a los compañeros de trabajo o de escuela. Aparentamos no conocer al Señor y vivimos como los de allá afuera. Y no sabemos que en esa actitud la gente se está perdiendo. Es terrible. Un familiar de mi esposa, tuve la oportunidad de viajar hace unos días con él a San Antonio y se convirtió en testigo de Jehová. Y en el camino yo le dije, don José, ¿y por qué usted nunca quiso ir con su primo al templo? Es decir, mi suegro. Y me dijo, pastor, porque me habla con mucho respeto, es que mi primo nunca me invitó al templo. Así literalmente, es que mi primo nunca me invitó al templo. Y los testigos de Jehová se lo hicieron. Y ahora es testigo. Y es un líder muy fuerte de los testigos. Y llegué y le pregunté a mi suegro, oye, ¿y usted por qué nunca le predicó a don José del culto o de Dios? Así es que yo pensé que no iba a aceptar. A veces nos atrevemos a pensar por los demás y es la razón del por qué la gente se pierde. Porque nosotros no predicamos el Evangelio. Y no es el único caso. Sé de muchos casos donde los cristianos tienen miedo de predicar el Evangelio y vienen grupos que no son la iglesia verdadera, que los van a llevar al infierno y aceptan el mensaje porque nosotros tenemos miedo de predicar el Evangelio. En la responsabilidad que el Señor nos dio de extender el conocimiento de Dios fallamos. Ni siquiera nuestros hijos llevamos a los pies de Cristo. He dicho que eso se va a demorar. Dios necesita una iglesia que predique, una iglesia convencida del mensaje que tenemos en la mano. ¿Cuánta gente se está perdiendo? Porque usted y yo no hablamos del Evangelio. Y les dije, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros conocidos. Qué terrible. Cuidado con eso. En tercer lugar, el versículo 20. Ustedes ya viendo el versículo 20 saben. El tercer propósito de Dios para la iglesia es enseñar y guardar todas las cosas
que os he mandado. La enseñanza de las cosas que Dios ha mandado es muy importante. De una manera muy sencilla, amados hermanos, es vivir el cristianismo. Vivir el cristianismo. Les dije que cuando yo acepté al Señor, entre otras muchas cosas de lo que pasó, es que el Espíritu Santo vino a hacer morada en mí. Y con la presencia del Espíritu Santo en mí como en ustedes, vinieron los dones del Espíritu Santo. Y la iglesia fue puesta en el mundo, pero no fue puesta o dejada sola. La promesa de Jesús es muy clara: mandaré al Consolador que estará con vosotros todos los días. Y cuando estaba hablándoles este mensaje, les dijo que se fueran a Jerusalén y que esperaran el poder. Lucas lo enseña de esa manera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras la iglesia no aprenda a depender del Espíritu Santo y a poner en práctica la presencia del Espíritu Santo en su vida, la iglesia, amados hermanos, estará adormecida, viviendo un cristianismo que no es el que Dios le manda. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, habla de 9 dones espirituales que van desde las lenguas, la palabra de ciencia, de sabiduría, la fe, el don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de discernimiento. 9 dones espirituales que mantendrían a la iglesia en un constante fluir del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios estaría garantizada por la vida de los creyentes. Hoy no lo enseñamos, no lo practicamos. Y es por eso que no vivimos la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos. El cristianismo se manifiesta en lo sobrenatural que tiene el cristianismo. Hermanos, sería hermoso que ustedes sepan cuál es el don que tienen y lo pusieran en práctica. Y es tan precioso que es entonces la forma en que el cristianismo se puede vivir. Imagínese usted que en este momento entrara corriendo una persona con un niño en brazos: se me muere mi niño, se me muere mi niño. Y sin que yo dejara de predicar, quien tiene don de sanidad se para, ora por él y el niño sana. Esa persona estaría aquí. Y como él, cientos estarían agradeciéndole al Señor por la sanidad. La Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés en 1922 así nació. Raimundo Nieto era un hombre muy sencillo que había conocido el Evangelio. Era un soldador de los que andaban en la calle soldando trastes. Elistela de Torres salió a requerir sus servicios y mientras le soldaba un traste, le predicó del Evangelio, y en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre Elistela de Torres y la sanó. Y fue por la razón que abrió su hogar para predicar el Evangelio. Y de allí la iglesia se ha desarrollado. Y hablo del don de sanidad, pero hay muchos dones. Les he dicho el de discernimiento, el de milagros, el de sabiduría, el de las lenguas. Y no está dado esos dones para unas personas en especial. Dice la misma carta de Corintios 12, ¿sí? El Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo le dio a usted dones, y usted tiene dones, pero tiene que saber cuáles son para ponerlos en práctica. Y va a ser hermoso que Dios fluya a través de ustedes y que ustedes sepan que son instrumentos de Dios. Qué hermoso es. Son lágrimas cuando entendemos la grandeza del Señor. Cuando conocemos nuestra propia necesidad y le decimos: Señor, pero yo quién soy. Señor, pero mira, yo no vivo como tú quieres. Bueno, el Señor, amados hermanos, es tan grande en misericordia. Pablo dice de una manera muy especial:
que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esa es la grandeza de Dios, ¿sí? Y lo hizo con grandes personajes, y son grandes no porque lo fueran, sino porque se dejaron en las manos de Dios. Está Pedro, y está Juan, y está Pablo, y están los discípulos, y están aún las mismas mujeres, amados hermanos. María Magdalena, una mujer pública, que cuando conoce al Señor, la misericordia del Señor cambia y transforma su corazón. Está la mujer adúltera, que nada más se le conoce así. La encuentran en el lecho, ¿sí? Y la llevan ante el Señor buscando que Él fuera el que dictaminara su muerte. Y ustedes lo recuerdan, ese pasaje tan extraordinario. Después de pedir al Señor que aquel que estuviera libre de pecado arrojara la primera piedra, se inclina sobre la tierra, escribe algo, y cuando se levanta ya no hay nadie, solo está la mujer y él. Y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno queda, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esa mujer fue una de las más grandes precursoras del Evangelio en los tiempos del Señor Jesucristo. Y los hombres y mujeres que se dejaron en las manos del Señor hicieron grandes cosas. Necesitamos una iglesia que sea santa, necesitamos una iglesia que predique, pero también necesitamos una iglesia que practique y viva el cristianismo como debe de ser, que dependa totalmente del Espíritu Santo y que fluya en la presencia del Espíritu Santo. Vayan por favor a Marcos 16. ¿Sí? En el mismo contexto de lo que estamos hablando, Marcos 16 culmina, se los voy a leer. Es el pasaje paralelo. Mateo tiene algunos elementos que Marcos no, y por supuesto ambos se complementan de una manera hermosa. Dice el versículo 14 de Marcos 16: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. La extensión del Evangelio está en proporción a nuestra obediencia. ¿Me escucharon? La extensión del Evangelio está en proporción a nuestra obediencia. Mientras nosotros no nos comprometamos con el Señor, nuestra vida puede seguir siendo tan rutinaria como hasta estos días. El compromiso es bien sencillo, hermanos, y no descansa en nosotros. Regresan a Mateo, por favor. Dentro de las bendiciones que tiene la iglesia, hay dos muy particulares. Ya mencioné que somos propiedad del Señor y la promesa del Señor de edificarnos. Pero en el versículo 18 dice: y Jesús se acercó, estoy leyendo Mateo 28, ahora el versículo 18, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, es la obra de Cristo. El poder de la iglesia en la tierra y en el cielo es por la obra del Señor Jesucristo, que derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Debemos entender esa libertad. Usted y yo somos libres por la obra de Jesús. En el siglo XVIII, cuando en Estados Unidos todavía se hablaba de la esclavitud, dentro de las grandes fincas que así se le conocían,
Se destacó, y eso es un hecho histórico, un esclavo que por su inteligencia fue apartado por su amo solamente para comprarle el periódico y llevárselo cada día. Cuando fue abolida la esclavitud, ese día el periódico nunca llegó a las manos de su amo, porque aquel hombre leyó lo que decía el periódico: somos libres. Y entró a la finca gritándoles y extendiendo el periódico en todo lo alto: somos libres, somos libres, somos libres. Y es lo que la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo en su obra nos ha dado esa libertad que el hombre necesita para entender la misma obra de Dios. Pero a muchos les gusta seguir siendo esclavos del pecado, seguir llevando el periódico todos los días a quien ya no es el dueño de sus vidas. Cristo pagó el precio por nosotros. Por eso dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de la iglesia descansa en la obra de Cristo. En segundo lugar, el versículo 20 termina con una promesa especial. Y aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está aquí. Él está en medio nuestro. Usted y yo estamos en la casa de Él. Y si así como la Biblia lo enseña, usted y yo lo aceptáramos, nuestra vida sería totalmente diferente. Porque la iglesia depende de la obra de Cristo. Y porque Jesús está dispuesto a bendecirnos en cada momento, usted y yo podemos ser diferentes. ¿Cuál es el problema? Que no nos gusta comprometernos con el Señor. Nos da miedo. Pagar el precio por ser diferentes nos da miedo. Sentimos que vamos a ser señalados. Sentimos que no vamos a poder vivirlo. Sentimos que no somos suficientes para poder llevar la vida cristiana. Qué bueno que sí lo sentimos, pero otra vez no descansa de nosotros. Nosotros por nosotros mismos no somos capaces de nada, pero si dejamos nuestra vida en las manos del Señor, eso es otra cosa, hermanos, muy distinta. Y el Señor, al estar aquí y haber muerto por nosotros, tiene autoridad para cambiar nuestra vida. Todo depende de lo que nosotros hagamos con ella. No quise tocar un asunto muy importante. La gratitud se manifiesta, amados hermanos, en el reconocimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando yo hablaba de adorar al Señor en santidad y en gratitud, quise dejar para el último este momento tan especial. Entender que Dios es el dueño de todo nos hace agradecidos, y el ser agradecido con Dios nos hace ser íntegros delante de Dios. La integridad se ve, la integridad del cristiano se ve en la santidad. La integridad del cristiano se ve en la, ¿qué puedo decirles? En la perfección de la manifestación. Una forma práctica de manifestar esa gratitud en integridad es a través del diezmo y las ofrendas. Yo lo sé, pero ustedes sí saben. Cuando una persona dice que cree en el Señor y no es íntegro, la Biblia le llama ladrón. Cuando una persona cree en el Señor y no es agradecido, sabiendo ofrendar, la vida o la Biblia le llama pobre.